El mundo está hecho un polvorín y los golpes de Estado son ahora la nueva moda en África. Y hoy el nuevo país que ha dado un golpe de Estado se llama Gabón, que es un país con aproximadamente 2 millones de personas, rico en petróleo y madera, y considerado por muchos como un oasis de estabilidad en África Central. Ha sido sacudido hoy hasta sus cimientos. Militares gaboneses anunciaron que han dado un golpe de Estado y han puesto bajo arresto domiciliario al presidente Ali Bongo Ondimba, quien recién había sido reelegido tras 14 años en el poder. Sí, 14 años nada más. Pero, ¿es esto realmente un cambio radical o simplemente un cambio de rostro a la misma estructura de poder que ha gobernado Gabón durante décadas? Gabón. Un grupo de militares anunció el miércoles que puso fin al gobierno del presidente Ali Bongo Ondimba, que fue puesto en arresto domiciliario. Las autoridades electorales del país acababan de proclamar la reelección del mandatario tras 14 años en el poder. En su comunicado, los militares anunciaron la anulación de las elecciones del pasado sábado y la disolución de todas las instituciones de este país en el centro-oeste de África. Anunciaron además que las fronteras del país permanecerán cerradas hasta nueva orden y llamaron a la población a mantener la calma y la serenidad. El rico país petrolero estaba dirigido desde hace más de 55 años por la familia Bongo. Ali Bongo sucedió a su padre en 2009. Los militares detuvieron a uno de sus hijos por alta traición, así como a altos funcionarios del gobierno, consejeros de la presidencia y a los dos principales responsables del poderoso Partido Democrático Gabonés. En un mensaje en video, el presidente depuesto pidió a sus amigos de todo el mundo que hagan ruido por su arresto. China llamó a garantizar la seguridad de Ali Bongo, mientras que Francia, antigua potencia colonial, condenó el golpe militar en curso y Rusia expresó su profunda preocupación. No, pues claro que Francia salió. Claro. Pero ahorita vamos para allá. Espérenme, porque no solo Francia está metido en Gabón. Hay más gente metida ahí. ¿Pero qué motivó a un grupo de militares a dar un golpe de Estado en un país considerado estable? ¿Cómo afectará esto a la región y a los intereses internacionales? Especialmente considerando que Gabón es el cuarto productor de petróleo en el África subsahariana. ¿Y qué pasa con los derechos humanos y la democracia en Gabón? Estas son preguntas que necesitan respuestas claras y bien fundamentadas. Así que vamos a desentrañar esta nueva y compleja maraña de eventos. Para empezar, ¿qué llevó a los militares a interrumpir abruptamente 14 años de presidencia de Ali Bongo? Tal vez el hecho de que el país, pese a sus riquezas en recursos naturales, se ubica en el puesto 119 de los 189 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. O tal vez porque Gabón tiene un Producto Interno Bruto per cápita de más de $19,000, pero casi un tercio de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Ahora, ¿qué espera? Pero vamos a esperar tantito. ¿No se supone que Gabón es una democracia? Bueno, teóricamente sí, Gabón ha tenido elecciones, pero las mismas han estado plagadas de irregularidades. Informes de organismos internacionales han señalado que las elecciones suelen estar manipuladas. Qué raro, ¿verdad? Para favorecer al partido en el poder. Y no olvidemos que Ali Bongo Ondimba es el hijo de Omar Bongo, quien gobernó Gabón durante más de 40 años. Así que hablamos de una dinastía que ha estado en el poder durante más de medio siglo. ¿Democracia o monarquía encubierta? Ali Bongo se vio envuelto de una serie de controversias electorales antes de este golpe. La reelección de Bongo en 2016 ya había sido objeto de cuestionamiento. Resulta que la oposición alegó fraude electoral y la situación se tornó sumamente volátil. Terminó en violentos enfrentamientos que dejaron al menos 3 muertos y cientos de detenidos. Así que, ¿estamos realmente sorprendidos de que algo tan drástico como un golpe de Estado suceda en un país con semejante historial democrático?
Si juntamos todas estas piezas, el golpe no parece tan sorprendente. A esta altura, es importante preguntarnos, ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie en Gabón? Según el informe del Banco Mundial, más del 20% de la población en Gabón no tiene acceso a electricidad. Más aún, la tasa de desempleo juvenil está en un preocupante 35%. ¿Serán estos militares golpistas los salvadores que mejorarán la vida, la calidad de vida del pueblo gabonés? Honestamente, la posibilidad es sumamente baja. La historia nos ha mostrado que los golpes militares suelen ser más efectivos en consolidar el poder que en distribuir la riqueza o mejorar la calidad de la vida de la gente común. Pero pasemos a la siguiente gran pregunta. ¿Cómo afectará esto a la región y a los intereses internacionales? Bueno, Gabón no es un pequeño jugador en el escenario global. Es el cuarto productor de petróleo en el África subsahariana, como les decía, y es un pilar clave para la estabilidad de la región. La perturbación en Gabón podría desencadenar una serie de efectos dominó en una región ya afectada por conflictos armados, corrupción y sobre todo pobreza. Además, países como Estados Unidos y Francia tienen intereses muy estratégicos y militares en Gabón. Y hablando de Francia, ¿sabían que el gobierno francés fue uno de los primerititos en condenar el golpe? ¿Por qué Francia tendría tanto interés en los acontecimientos de un país africano? Francia, de nuevo, y su relación con África. Un tema tan complejo como fascinante. ¿Altruismo puro? Permítanme que lo dude. No es de las potencias extranjeras, de estas que son tan amables. Y no es que las potencias extranjeras sean todas malévolas, pero sí tienen intereses. Y en el caso de Francia y Gabón, esos intereses son múltiples y muy, muy concretos. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y hablar de la era colonial. Gabón fue una colonia francesa hasta 1960, igual que Níger. Desde su independencia, los lazos entre ambos países han continuado siendo extremadamente fuertes. Francia ha mantenido una presencia militar en el país y ha sido un socio comercial clave. ¿Por qué? Bueno, aquí hay algunas razones. Primero, los recursos naturales, obviamente. Gabón es rico en petróleo, manganeso y madera tropical. Francia ha tenido un papel prominente en la explotación de estos recursos. Empresas francesas han estado muy presentes en sectores como la minería y el petróleo, obviamente. ¿Sorprendido? No deberíamos estarlo. África ha sido desde hace muchísimo tiempo un escenario donde las potencias mundiales van a buscar materias primas, así que sí, si algo amenaza la estabilidad de Gabón, también amenaza el acceso continuo de Francia a estos recursos. Segundo, el papel estratégico. Francia tiene una presencia militar en varios países africanos. A través de sus bases militares, como la que mantiene en Gabón, Francia puede proyectar y puede mantener una esfera de influencia en la región. ¿Es esto altruismo? No exactamente, es geopolítica. En un Gabón estable es más predecible y más fácil de manejar desde el punto de vista de la política exterior francesa. Tercero, la diplomacia y la influencia política. Francia ha sido criticada en múltiples ocasiones por lo que se conoce como Françafrique, que es una política neocolonialista que busca mantener la influencia francesa en el continente africano, mantener relaciones estrechas con los gobiernos de sus excolonias, incluido Gabón, permite a Francia tener aliados en organizaciones internacionales y foros globales. Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también tiene un interés muy directo en mantener una cierta estabilidad en África que él pueda manipular. Entonces, cuando vemos un golpe de Estado en Gabón, es muy probable que Francia esté observando muy de cerca. ¿Por altruismo? No necesariamente. Francia, como cualquier otra potencia, tiene intereses estratégicos y económicos que desea proteger. Y no es que pueda haber beneficios secundarios para el pueblo gabonés debido a esta relación. Y ojalá los hubiera, porque serían eso, beneficios secundarios, pero no el objetivo principal que tiene Francia en Gabón. No podemos permitirnos ser ingenuos. Cuando se trata de las complejidades de las relaciones internacionales, rara vez las cosas se hacen por altruismo, pero en el tablero global, las cosas son más allá de lo que simplemente aparece. En este mundo
A menudo se hace como una danza cuidadosamente coreografiada de intereses mutuos y a veces no tan mutuos, que juegan un papel muy significativo en las decisiones de la política exterior. Es vital mantener esto en cuenta al interpretar eventos como un golpe de Estado y su impacto en el escenario global. Francia tiene importantes intereses económicos en Gabón, en especial en la industria petrolera. Según datos, el 13% del petróleo importado por Francia proviene de Gabón. Ahí lo tienen, geopolítica en su máxima expresión. Y además, Francia mantiene una base militar allí con aproximadamente 1,000 soldados. 1,000 soldados en Gabón y 1,500 soldados en Níger. Vamos a ir haciendo cuentas porque esto se va a seguir moviendo, no se va a quedar aquí nada más. Pero Gabón está en la mira no solo de Francia, sino de varias potencias mundiales. Y ahora hablemos de otra gran potencia, hablemos de China, que en la última década ha invertido masivamente en el continente africano. ¿Está China solo interesada en la estabilidad de Gabón? Si estuviéramos en una telenovela, este sería el momento en el que el personaje principal lanza una risa irónica. Porque como con cualquier otra gran potencia, China tiene una agenda múltiple en África y particularmente en Gabón. Primero hablemos de los recursos. Gabón es uno de los mayores productores de manganeso del mundo y también tiene importantes reservas de petróleo y madera, como les había dicho. ¿A quién le podría interesar esto? Pues a una potencia económica en rápido crecimiento con una demanda incansable de recursos, como China. A través de acuerdos comerciales y de proyectos de inversión, China ha ido aumentando su presencia en sectores claves de la economía gabonesa. Ahora, en relación con la estabilidad, sí, China tiene un interés en Gabón estable, pero es una estabilidad funcional a sus intereses económicos y obviamente geopolíticos. Una nación inestable podría poner en riesgo las inversiones y complicar el acceso a recursos clave. Sin embargo, la idea de estabilidad puede ser un poco elástica, por así decirlo. Para China, una estabilidad que permita un acceso continuado y sin obstáculos a los recursos podría ser suficiente, incluso si esa estabilidad viene a expensas de instituciones democráticas o de derechos humanos. No es de extrañar. Además, hay que tener en cuenta la iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, un proyecto de infraestructura gigante destinado a conectar China con Europa, además de África y otras partes del mundo. Los países africanos, incluidos Gabón, son una parte clave de esta visión. Por lo tanto, cualquier cambio en la gobernabilidad de Gabón podría tener implicaciones para estos proyectos a largo plazo. ¿Y qué hay de la diplomacia? Bueno, China ha adoptado una política de no injerencia en los asuntos internos de otros países, al menos en teoría. Sin embargo, no hay que confundir la no injerencia con la indiferencia. Un cambio de régimen en Gabón podría dar lugar a un gobierno menos favorable a los intereses chinos, lo que podría obligar a Pekín a reevaluar o renegociar sus acuerdos y obviamente sus proyectos. La estabilidad es definitivamente un interés, pero está incrustada en una red más amplia de objetivos económicos, estratégicos y sobre todo diplomáticos. Y como cualquier otro actor en el escenario internacional, China está jugando un juego a largo plazo en el que cada movimiento es calculado para maximizar sus intereses y obviamente minimizar sus riesgos. En otras palabras, en el tablero del ajedrez global, cada jugador tiene su estrategia y sus metas y raramente se reducen a una única palabra como estabilidad. Es todo un conjunto de intereses y ambiciones lo que guía la mano. No olvidemos eso al analizar los movimientos de las grandes potencias en escenarios tan delicados y volátiles como un golpe de Estado en África. Pero ahora hablemos de los derechos humanos y la democracia. Según Amnistía Internacional, Gabón ha mostrado un historial deficiente en cuanto a la libertad de prensa y derechos humanos. La pregunta es, ¿un golpe militar mejorará la situación? Los observadores internacionales creen que esto es un simple cambio de guardia, que no afectará la geopolítica de la región. Sin embargo, varios expertos dejan una cuestión pendiente. Hablan acerca de los rumores y dudas sobre la salud de Ali Bongo como uno de los factores que contribuyeron al golpe. ¿Es esto un intento de darle legitimidad a la acción militar? Pero ojo aquí, una enfermedad no justifica un golpe de Estado. Este es un punto que debe quedar claro.
La estabilidad institucional no puede sacrificarse ni siquiera ante una crisis de liderazgo. Al fin y al cabo, los sistemas políticos deberían estar diseñados para ser más grandes que cualquier individuo. Pero pues no siempre es así. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos un golpe de Estado militar en un país supuestamente estable, pero con un historial de desigualdad económica y tensiones políticas, en una región ya muy turbulenta. Tenemos potencias extranjeras como Francia y como China con grandes intereses en juego y tenemos una población agotada por años de promesas no cumplidas y un desarrollo económico muy, muy desigual. Y ahora tenemos un golpe de Estado que promete cambiarlo todo, pero que en realidad podría no cambiar nada, porque al final del día, un golpe de Estado no resuelve las cuestiones subyacentes de la gobernabilidad que tienen, la justicia social o el desarrollo económico. Y ciertamente un golpe no garantiza una distribución más equitativa de los recursos ni del establecimiento de una democracia funcional. Todo lo dicho nos lleva a cuestionar la naturaleza de estos eventos y las narrativas que se tejen a su alrededor. Se habla mucho de un cambio, de un nuevo comienzo, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, ¿en beneficio de quién? Exactamente, esas son las preguntas que no debemos perder de vista cuando nos enfrentemos a situaciones como las de un golpe de Estado en Gabón. Porque vamos a ser honestos, amigos, la retórica del cambio suena muy bonita, especialmente cuando estamos hablando de un régimen que ha estado plagado de corrupción, desigualdad y, según algunas fuentes, violaciones de los derechos humanos. Y digo, según algunas fuentes, porque no me consta. Pero la palabra cambio es ambigua y su verdadero significado depende en gran medida de quién la está utilizando y para qué fin. Así que el precio que le quieran dar a este nuevo supuesto cambio y el sacrificio de las instituciones democráticas es un precio muy alto, especialmente en una región donde la estabilidad política es, en el mejor de los casos, frágil. En el peor de los casos, podríamos estar hablando de vidas humanas. No olvidemos que los golpes militares, incluso cuando son pacíficos, a menudo resultan en represión, detenciones arbitrarias y sí, a veces incluso en la pérdida de vidas humanas. Y aquí viene la otra gran pregunta crucial. ¿En beneficio de quién? Si miramos el historial de golpes de Estado en África y en otros lugares, es raro encontrar ejemplos en los que los golpes hayan resultado en una mejora significativa de la gente común. Lo que es más común es que los militares o una élite política diferente tomen el poder y después de un corto periodo de luna de miel, amigos, pues las cosas vuelvan a su lugar, vuelvan a como estaban e incluso empeoren. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque cuando escuchamos hablar de cambio, pues es muy, muy radical. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Y vamos a ver qué pasa en Gabón y quién es la mano que mece la cuna. Pues fíjate algo que yo tengo una idea de la mano que mece la cuna. Porque si armas las piezas del rompecabezas, primero digo, ahorita estamos hablando de Gabón. Lugares que nunca habíamos escuchado y que van a ver que nos van a empezar a bombardear con Gabón, la democracia en Gabón, pobrecitos los de Gabón, hay que ayudarlos, hay que restablecer con los valores occidentales porque se nos están saliendo del huacal. Esa es la clave. Se les están saliendo del huacal. En mi rancho decimos que les están creciendo los enanos. Está medio fea la frase, pero bueno, así es como decimos, ¿no? ¿Qué estábamos hablando? De Níger y ahora estamos hablando de Gabón. En uno hay uranio y en otro hay petróleo. Uh-huh. Los dos los necesita Occidente. Muchísimo. Sí. Porque el uranio se lo daba Rusia y el petróleo la OPEP. Ahora la OPEP básicamente no hay distinción. Es muy difícil saber en dónde se termina la OPEP y en dónde comienzan los BRICS. Sí, es muy difícil. Y estamos hablando de una lucha por África. Bueno, si tú me preguntas quién está ganando esa lucha en África, yo te diría que los BRICS. Sí. Porque al final, tú dijiste, China tiene una política de no injerencia, uh-huh, pero tampoco de indiferencia. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que a China no le es indiferente esto. Es más, ¿sabes por qué ni se va a meter? Porque le conviene. Pues, al final el petróleo yo ya lo tengo. Qué bueno que no se lo des a Occidente. Claro. Lo mismo de estar diciendo Rusia. ¿Qué dice del Níger? Pues no le des el... Es más, ¿sabes qué?
Yo estoy seguro, amigos, que ese último video que grabó Prigozhin, que solo Dios sabe si de veras está muerto o no, en algún rincón de África era Níger. Sí. No, sobre todo porque pues China tiene o su Gabón, política. Ya quién sabe. Ve tú a saber de no injerencia, ¿no? Pero no indiferencia. Sobre todo porque en la zona de África, China ha invertido cerca de 80,000 millones para su nueva ruta de la seda. Entonces no son cifras menores. El primero en resaltar con lo del golpe de Estado fue Francia. Obviamente lo condenó. Casualmente Francia tiene tropas ahí, 1,000. Tiene 1,500 en Níger. De Níger necesita el 30% del uranio para su energía nuclear. De Gabón necesita el 10%, el 13% de su petróleo, más aparte el manganeso y las maderas. Obviamente estas son ex colonias, supuestamente, en donde se habla francés. Ellos no lo ven así, ¿verdad? Ellos no lo ven así. Por eso digo, supuestamente. Donde se habla francés, donde su moneda es el franco y donde tienen ellos depositado y sus reservas están en el banco francés. Entonces, no son independientes. Se supone que terminó la era colonial en 1960. Pero ellos siguen bajo el dominio de Francia. Para muestra las tropas. Claro. ¿Qué hacen ahí? Les decía yo ayer que habían corrido al embajador de Francia en Níger y pues no se fue. ¿Qué está esperando Francia? Que obviamente ataquen la base de Francia para tener un pretexto para invadirlos. Porque ahorita no lo tiene. En Gabón, exactamente lo mismo. Tiene 1,000 tropas, pero no tiene el pretexto. Solo lo ha condenado. Y si te fijas, salió el presidente y les dice, ayúdenme a mis amigos en la comunidad internacional, hagan algo, sálvenme. Sí. O sea, ya nada más faltó que le dijera, Macron, compadre, ven por mí. Acuérdate del trato que tenemos, del trato, se nos va a caer. Fulanito, acuérdate que tenemos un Ahora, trato. Alba, ¿quién sostiene a esos dictadores ahí por tanto tiempo y por qué? ¿Dónde están los valores occidentales o dónde está la democracia occidental? Claro. Cuando vemos este tipo de cosas parecen incompatibles porque nosotros hablamos de sistemas democráticos, de libertad de expresión. Oye, un tipo que es un dictador, igual que su papá. Uh-huh. Su papá llevó 40 años conduciendo al país y cuando se acabaron los 40 años del papá y les van los 14 del hijo. Y entonces, ¿qué valores occidentales vamos a restablecer allá? Sí, ¿volver a reponer al dictador? Y claro, o sea, ahorita el golpe de estado del ejército se ve mal. Muchos dicen que es porque, obviamente, como pudieron ver en el video, se nota que tiene un problema de salud el presidente. Sí, pero eso es otra cosa, Eso es otra cosa. Eso no justifica el golpe de estado, honestamente. O sea, el problema de salud no justifica el golpe de estado. Pero ¿por qué se dio ahorita? Porque el sábado hubo elecciones y volvieron a acusarlo, obviamente, de fraude. No sé, amigos, miren, honestamente me daba un poco de risa porque hagan de cuenta que es el PRI. Sí. Hace unos años cuando se robaban el pribón, nomás que cambiaban la marioneta, o sea, cambiaban el personaje que estaba al frente, ¿no? Estos no, ya lleva 14 años. Entonces hubo la reelección el sábado y pues obviamente la gente se molestó y dieron el golpe de estado, dañando a muchos intereses muy fuertes fuera de lo que es el país. Y las cosas se van a seguir poniendo muy densas en África, amigos, le digo. Hace un mes Níger, esta vez es Gabón. De hecho, hasta France 24 sacó un reportaje de todos los golpes de estado que ha habido en los últimos años en el Níger. Como así como uno, como poniendo... Honestamente, yo leí el reportaje y me dio un poco de risa y yo dije, entiendo por dónde va. Y va de la siguiente manera, es así como, fue el Níger está en el golpe de estado, ahorita viene Gabón, pero no se pongan nerviosos, amigos. Nosotros seguimos teniendo el control allá, porque en los últimos años hemos tenido golpes de estado en esas mismas colonias. Y hemos seguido controlando el negocio. Tenemos todo bajo control, entonces no se aloquen que todo está bajo control. Pero ahorita... ¿quién es la mano que está meciendo esa cuna tan fuerte? Pero además te preguntas, o sea, ¿qué hacen? Nos estamos enterando que existe un lugar que se llama Níger. Ahora nos enteramos que existe un lugar que se llama Gabón. Y en todos nos estamos enterando que hay tropas de Estados Unidos y de Francia.
Entonces, ¿qué hacen ahí si no es su país? Claro. O sea, ¿cuál es la justificación para tener ahí la mano metida? Ah, pues resulta que en uno hay uranio y en otro hay petróleo. Y entonces el mundo y los medios de comunicación se volcan a esos lugares que nos quedan desde el otro lado del charco, que no necesitarían ser de interés para nosotros en la agenda que teníamos tradicionalmente, ¿verdad? Porque obviamente nos comunican de las cosas que están en nuestra esfera de influencia y ¡pum! Salta la noticia de Gabón. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ah, claro que tiene que ver contigo, porque la gasolina que vas a cargar va a subir de precio si se nos va Gabón de las manos, ¿eh? Claro. Entonces, por ahí va. Sí, claro, son intereses. No es porque altruismo, porque ay, qué buenos son, porque les interesa la democracia. No, les interesa lo que se llevan para su casa. Que no nomás es democracia, que no solo es petróleo, que no solo son maderas, que no es el manganeso, que no es el uranio, que no es el oro. O sea, hay mucho interés en esa parte de África. Como decíamos ayer que dicen en el Níger, o sea, Níger no es pobre, lo que queremos es que se salga la gente. Claro. Justamente lo mismo en Gabón. Gabón no es pobre. Lo están empobreciendo porque conviene. Porque sí les conviene, sí. Definitivamente. Pero, bueno, pues ya vamos a tener más historias de Gabón, ¿verdad? Sí. En los próximos días. Porque esto apenas está empezando. Sí, por supuesto. Y del Níger, ¿no? Entonces, sí. y los que se acumulen. Lo que sí, amigos, tenemos que darnos de cuenta aquí es que esto no es obra de la casualidad, ¿eh? De pronto, ¿por qué están creciendo todos los enanos del circo, no? Lugares que antes no sabíamos, ahora ya se están revelando. Hay una mano que está meciendo la cuna. Detrás de una revolución, amigos, siempre hay un movimiento. Sobre todo, amigos, todo cuesta dinero. Y detrás de un golpe de Estado siempre hay dinero. Y siempre hay un tercer país que lo inyecta para alterar el status quo de otro. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto y 6:45 p.m. hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.